Dice así, que es el versículo que nos vamos a guiar el día de hoy. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y con eso nos vamos a quedar. Así que vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por esta tarde. Danos un corazón que pueda entender tus verdades y que podamos estar agradecidos con todo, Señor, de forma que nuestro corazón de testimonio tenga paz y podamos nosotros caminar y avanzar conforme a tu palabra. Eres un Dios bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Título del sermón de hoy. Atentos, perdonen la tardanza, hubo problemas técnicos complicados. No sé qué pasó, honestamente. Pero bueno, dice el título del sermón, atentos. Vamos a estar viendo literalmente un solo versículo. Para cuando nosotros llegamos ya a esta posición, ya pasamos por todo el capítulo 1 de Hebreos en dos conformaciones. La primera, cuando los profetas se muestran, pero que Dios dice que Jesús es superior. Y después hace referencia a la superioridad de los ángeles. Como lo vimos el domingo pasado, el Hijo está desde la eternidad con Dios, está presente con Dios, Él mismo es Dios. Por lo tanto, ejerce plena autoridad por encima de los ángeles. Voluntariamente, dice Filipenses, Hebreos y otros libros, evidentemente ya con especificidades, voluntariamente dejó su trono durante el tiempo, se humilló haciéndose semejante a los hombres. Pero, y acaba, ¿no? Literalmente acaba la obra como hombre en el sentido de una cruz, una tumba vacía y la esperanza de que regrese, pero entonces fue restaurado a su dignidad anterior por voluntad del Padre. Y para nosotros eso debe de empezar a conformar la teología en la que estamos. El versículo que vamos a ver hoy dice lo siguiente. Por esto, todo lo anterior, literalmente todo lo que vimos en anterioridad, por esto, todo capítulo 1 de Hebreos, dice, es necesario. Este necesario, la palabra dei en el griego, tiene que ver con una necesidad moral. Es moralmente necesario. ¿Qué cosa? Que prestemos. ¿Qué? Más. No dice atención solamente, dice más atención. ¿A qué? A lo que hemos oído. Y este oído, ahorita vamos a hacer la referencia. Entonces, dice que tienes que prestar más atención a las cosas que has oído, porque es donde viene la primera advertencia. El capítulo 2 de Hebreos se puede dividir básicamente en dos. Algunos consideran que son tres elementos, pero hay dos elementos. Uno es la advertencia, una de las 5 exhortaciones que tiene el libro de Hebreos. Y entonces presenta una dimensión en donde te va a poner una cuestión de cuidado. Y entonces dice, tienes que prestar más atención a esto. ¿Por qué? No sea que perdamos el rumbo. Entonces, si en Hebreos tú y yo entendemos muy bien estos elementos, los siguientes capítulos todavía le van a dar más fuerza a esto, pero aquí hay mucha información que tú y yo tenemos que entender, comprender, y sobre todo la gente que está empezando apenas a caminar, o tú ya tienes tiempo en la fe, hay cosas que tú y yo tendríamos que volver a ver y entender esto. Porque no dice, hey, que tú nuevo es necesario que prestes atención. No dice eso la palabra. Lo que dice es, literalmente, que es necesario que todos prestemos más atención, porque no sea que perdamos el rumbo. Y se presenta ahora sí una dimensión importante de este capítulo, por lo menos aquí en Hebreos. ¿Qué significaría perder el rumbo? ¿A qué se está refiriendo? Contextualmente se refiere a los judíos o al pueblo que son creyentes. Ellos, por contexto, podríamos nosotros inferir que de pronto el judaísmo tiene más ventajas que el cristianismo, por lo menos en el contexto donde está escrita la carta, de forma que la gente era más perseguida si se volvía cristiana que si se volvía judía, y entonces muchos iban a regresar al tenor de la fe judía, al menos. Pero, ¿a qué se refiere verdaderamente el versículo bajo esa dimensión? ¿Cómo alguien
que de pronto ya conoció a Cristo, que se encuentra con Cristo, podría perder el rumbo. Y para ti, para mí, eso va a ser importante, porque si no tenemos claridad, tanto los nuevos como los que son maduros en la fe, aquí dice que podríamos perder el rumbo. Aquí no hay garantías. No dice, los nuevos van a perder la fe. No dice eso. Dice que cualquiera, ¿qué cosa? Que no preste atención, puede perder el rumbo. Hay esta etimología de la palabra rumbo, esta traducción NBI usa la palabra rumbo. La mayoría de las traducciones que tú te vas a encontrar, la palabra va a ser deslizarse, como el sinónimo de deslizarse. Pero en el original tiene dos elementos o dos contextos importantes que podrían inferirse. Número uno, que si fueras tú un vaso que tiene agua y tuvieras una grieta. Y entonces toda el agua que tú tienes aquí adentro se estaría saliendo por la grieta. Ese es el número uno. El segundo elemento que dice, en términos de etimología, sería de irse a la deriva. Y es como una referencia de que tú estás confiado porque tienes el ancla, un barco con un ancla, y de pronto un día deslizarse en ese sentido sería, ¡pum!, se te fue el ancla y quedaste a la deriva. Cualquiera de las dos etimologías que tú quieras relacionar contigo, le va a dar sentido a algo. Y va a sonar raro el verbo, pero lo quiero plantear así. Descreer. El tema es que vas a dejar de creer. Y aquí es en donde entra toda la porción. Porque dice, y tú y yo conocemos, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Pero la persona que deje de oír, ¿qué le puede pasar? Se va a perder, porque la fe se va a debilitar, y como se va a debilitar la fe, entonces podrías perder el rumbo. Y aquí es en donde tú y yo vamos a poder entrar los próximos minutos, ahora sí en una buena conversación, varias cosas que les quiero decir respecto de esto. Número uno, el mundo va a estar interesado, yo no voy a decir Satanás, pero lo voy a decir así, en términos de la Biblia, tú tienes en el mundo tienes dos propuestas, ¿no?, que te pueden separar. ¿Se ve el azul bien? O mejor el amarillo. El mundo tiene dos propuestas que te pueden separar. Entendiendo quién es el príncipe de este mundo, dice la Biblia, pero bueno. Uno es la amenaza o la parte agresiva, y otra parte es la parte de seducción. En un lenguaje más como tú y como yo, lo vamos a tomar así: la prueba y la tentación. Ambas están hechas con el mismo sentido, de que pierdas tu ancla. A mí me gustan las dos en términos de etimologías. Creo que la del ancla me resulta en mejor contexto. Perder el rumbo, en términos del griego, es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento esta palabra. No va a ser usada en ninguna otra vez. Esta palabra como tal. Pero el tema de esto va a ser que cómo vamos a ir encontrando nosotros si sí o si no podemos ir perdiendo el rumbo o no. Y entonces, ¿qué quiere decir esta parte en donde tú y yo podríamos dejar de creer? Dice Ort, un estudioso, te lo voy a leer. Si estás cruzando un desierto, es indiferente si te pierdes por desviarte del camino o por sentarte en el mismo, por deslizarte o por estancarte. En cualquier caso, no llegarás a la tierra prometida. O sea, si estás en un desierto, no importa si al final, como lo está diciendo él, fue por un problema de que te desviaste, o porque te sentaste, o porque te quedaste dormido, etc. O sea, en el desierto las direcciones en sí mismo no es que importen tanto. El tema es que independientemente de cómo haya sido, tú no vas a llegar, si estás en el desierto, no vas a llegar a salir del desierto, en este caso no vas a llegar a la tierra prometida. Y hace una pregunta importante, este autor dice: ¿cómo se produce este deslizamiento en la vida cristiana? ¿Por qué una persona que parecería caminar bien se aleja del camino? Y tú y yo conocemos a muchas personas, quizás, bueno, no digo muchas, pero
hemos conocido al menos a personas que tú conocías. Incluso puede haber sido que alguien que te pasó a ti el mensaje de Cristo de pronto ya no esté en la fe. O gente que te enteras que de pronto va caminando y pasan por años y tienen fidelidad y se entregan maravillosamente al Señor. Y de pronto un día se pierden el rumbo, se alejan de la fe. No quiero usar la palabra ahorita apostasía, ya la usaremos más adelante, pero se alejan de la fe. Entonces, ¿por qué las personas no podrían considerar este caminar? ¿Cuál es el tema de lo que se está presentando? Y ahorita viene un problema, ahora sí, que es a mí lo que me interesa, que la gente que está con nosotros iniciando algunas cuestiones puedan comprender. Miren, en el mundo cristiano hay varios conceptos que tú vas a tener que ir aprendiendo poco a poco. Y ahorita creo que es una buena oportunidad para que tú y yo lo tengamos. Uno es el concepto de justificación. Otro es el concepto de santificación. Y otro es el concepto de glorificación. Me podría tardar horas en explicar estos tres términos, pero déjame planteártelo así. La justificación es el hecho de que lo que Jesús hizo por nosotros, esos romanos, te presenta justo, es decir, estás justificado, como si tus pecados que tendrían que terminar en una condena de muerte, entonces por medio del Evangelio tú recibes vida, perdón de los pecados. De forma que estás justificado. A esto nosotros le llamamos muchas veces salvación. Cuando alguien encuentra a Cristo, el Espíritu que recibe de Dios lo justifica. Por eso Dios en automático diría así: ok, tú vas a creer, dice Romanos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Quiere decir que el día que el proceso que se llama conversión, el día que alguien decide rendirse a Cristo, en el sentido no nada más Cristo como Señor, sino todo el esquema que presenta, que es un Dios trinitario, que es un Dios amoroso, que entendió que lo que hizo Dios por nosotros en términos de una cruz, etc. Entonces, ese día estás listo para que tú recibas el Espíritu de Dios. De forma que en lugar de recibir muerte, recibimos vida. Eso se llama justificación. ¿Estoy siendo claro? Ahora, la justificación te pone el Espíritu. Ya tienes vida. Es un espíritu que dice Pablo en la Biblia, dice que es un espíritu pequeño. Tiene que tener leche y miel. No está suficientemente fortalecido. El espíritu no tiene la capacidad todavía de dominar tu mente, tu cuerpo. Tiene que empezar poco a poco a crecer. Y se crece a través de una relación con Dios, que básicamente se llama el elemento de santificación y correctamente se llama santificación progresiva. Quiere decir que el Espíritu Santo va desarrollando en nosotros nuestro espíritu, lo va creciendo, lo va alimentando, etcétera. Por eso se llama fruto del Espíritu, como si pudiera irse regando de manera constante. Lo voy a parafrasear así, o sea, una metáfora, de forma que la planta, que es una semilla, va creciendo, creciendo hasta que da fruto. El Espíritu Santo, según Gálatas 5, tiene 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De forma que esta santificación progresiva se va desarrollando a lo largo de tu vida. Y glorificación, cuando nosotros, el día que morimos en esta tierra, nuestra alma, nuestro espíritu pasa con Dios y entonces estamos glorificados, porque cuando estemos con Él en la gloria, aquí no hay pecado. Entonces quiere decir que en la justificación, aquí de parte nuestra, todo el tiempo hay pecado. Durante la santificación progresiva hay menos pecado. Hasta que un día no hay pecado. Si esto se presenta, entonces el tema sería, que es lo que se está proponiendo ahorita en Hebreos, el tema sería inicialmente reconocer qué es lo que está ocurriendo en la justificación. ¿A qué se está refiriendo Hebreos? Que está diciendo que el día que alguien deje de atender, entonces su salvación se pierde o no se pierde. Eso es lo que se está presentando y lo que mucha de la doctrina cristiana ha intentado resolver
con el paso de muchísimos años y son muchos temas que han sido propuestos por muchos teólogos en sí mismos. Hay dos grandes posiciones respecto a la salvación que se conocen en términos de doctrina. Uno es el arminianismo, lo voy a poner en amarillo. Arminianismo. Y otro es el calvinismo. El arminianismo, te lo voy a decir así. La salvación es completada por medio de los esfuerzos combinados de Dios, quien toma la iniciativa, y el hombre, quien debe de responder a esa iniciativa. Siendo la respuesta del hombre el factor determinante. Eso dice el arminianismo. El hombre es el factor determinante. Y no nada más dice eso, sino que Dios ha provisto una salvación para todos. Pero la provisión se hace nada más para aquellos que la escogen y reciben la oferta de la gracia. Es el hombre el que determina quién será el recipiente del don de salvación. O sea, al final el hombre determina eso. Y también está el calvinismo. El calvinismo es contrario en algunos puntos. La salvación es completada por la fuerza de Dios Trino, de forma que el Padre escoge a las personas, el Hijo muere por estas personas que el Padre escogió, el Espíritu Santo hace efectiva la muerte de Cristo al traer a esos escogidos a la fe y al arrepentimiento, haciéndolos obedecer gustosamente el Evangelio. El proceso en términos del calvinismo se daba como el proceso entero de elección, redención y regeneración. Es una obra en donde Dios lo hace por gracia. Y es Dios quien determina quiénes serán los recipientes del don de salvación y el factor determinante. Pero aquí la salvación no es para todos. La salvación es para algunos. Claro, estos algunos no pierden la salvación. Estos todos se puede perder la salvación. Entonces son dos posturas. La Biblia no marca en sí mismo cuál de las posturas tienes que tomar, no, porque entonces no habría estas distinciones. Estos son temas teológicos que la gente va a ir considerando y las estructuras doctrinales van a ir dejando y tomando en consideración algunos elementos. Ahora, no necesariamente tú tenemos que tener una posición. ¿Somos arminianos o somos calvinistas? No necesitamos tener una postura en sí misma. Hay ciertos puntos del calvinismo que podemos estar de acuerdo, hay ciertos puntos del arminianismo que podemos estar de acuerdo. Podemos estar de acuerdo en que la salvación, por ejemplo, es para todos, pero también podemos estar de acuerdo en que la salvación no se pierde. Podemos estar de acuerdo con el calvinismo en que es Dios el que determina y hace toda la iniciativa, pero también podemos estar de acuerdo con el arminianismo en donde el hombre sí tiene un factor de decisión. No es que se resista a la gracia, no lo planteamos así, pero sí tienes que en tu santificación al menos ser responsable. Entonces, compartimos más nosotros 3 puntos y 2 puntos de calvinismo y 2 puntos del arminianismo, de forma que no tenemos una postura como tal, pero sí consideramos que son elementos importantes. Porque esto es relativamente necesario para ti. Y parecería que es una clase, pero lo que tienes que comprender con esto es, lo que se está discutiendo es si tu salvación se pierde, es decir, una vez que yo creo en Jesús y voy caminando en mi vida, eso que tuve con Jesús, ¿lo puedo perder o no lo puedo perder? Y es una discusión seria, no estamos hablando de cualquier cosa. Ahora, ¿cuál es el elemento en donde decimos nosotros no se pierde? Ok, no pierdes la salvación. El tema es que hay un momento en donde tú no sabrías si en el fondo eres algo o no eres algo, diría Pablo. Tienes confirmaciones conforme vas avanzando, pero necesitas terminar el proceso. Necesitas acabar tu proceso de santificación para que cada vez que vayas avanzando, dice Pablo, una sola cosa hago, prosigo hacia la meta, de forma que, y sé, ¿no?, que al llegar recibiré corona de gloria, etcétera. O sea, al final tiene la certeza Pablo de que va a terminar su camino. Y es una de las grandes exhortaciones que Pablo hace a Timoteo, a todos en las diferentes, en Corintios, etcétera. Dice, termina la carrera que has empezado.
tu proceso de santificación termina. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto en términos de ti y de mí, de lo que estaríamos hoy haciendo las cosas? Y lo que está diciendo es que no pierdas el rumbo. Pero ¿cómo crees que voy a perder el rumbo? Ya tengo 35 años de cristiano y ya tengo todo claridad. No pierdas el rumbo. Hebreos dice, esto no es un tema de tiempo. Es más, puede que conforme más tiempo tengas en el cristianismo, te vayas confiando y seas más propicio a perder el rumbo que cuando estabas iniciando con el temor de Dios y del Evangelio y los mandamientos y este primer amor, querías obedecerlo. Entonces, hay una serie de cosas que tú y yo necesitamos como ver y poder entender muy bien. Lo que dice la palabra en ese sentido es que tu vida, aquí estás tú, al final este es un camino de muerte y acá estaría el camino de la vida eterna. Y necesitas, tú y todos, necesitamos un puente. Este es el Evangelio. Es decir, esto es Cristo. Es el puente. Pero tiene que ser un puente verdadero. Porque te pueden vender la idea de que hay puentes falsos. Eso dice Juan 8. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Quiere decir que hay discípulos no verdaderos, falsos. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. O, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hay una serie de cosas que tú y yo tenemos que conocer. Justificaciones que tú ya tienes voy a poner rojo para no decirlo. Tienes este caminar. Cuando uno recibe el Evangelio, cuando uno cree, se apertura este camino, estás justificado, pero no, todavía no acabas de tu caminar, tienes que transitarlo, necesitas caminar hasta llegar acá. El que tengas el puente es justificación, el cruzar todo este tema se llama santificación y ya cuando estás en la vida eterna se llama glorificación. Necesitamos caminar en nuestra vida. Entonces, no consideramos que el puente lo vas a perder. No, el puente se puede quedar el puente ahí. Estás justificado, siempre tienes la oportunidad de salirte del camino y regresar a él. Pierdes el rumbo, pero regresas a él, exactamente lo que está diciendo Hebreos. ¿Qué? No vas a perder la salvación porque el camino está puesto por Cristo. Pero no quiere decir que tú, porque está el puente puesto, no tengas la responsabilidad de transitar en la santificación tu vida. Y puede que tú te quedes aquí y de ahí no avances. Estás en el puente, estás justificado, sí, pero tú dale, no acabas muchas de las cosas que se te dio. Necesitas caminar. Es el proceso de santificación. Así que vamos por los próximos minutos, pocos minutos, pero vamos a entender algunas cosas que son importantes. Vamos a leer rápidamente algunos versículos para que tengan el contexto. Acompáñame a Isaías 35, capítulo 35, versículo 8. Isaías 35. ¿Puedes escribir en tu tableta los versículos, por favor? Isaías 35, 8. Y dice así: habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ellos los necios. Será solo para los que siguen el camino. La iglesia primitiva no se llamaba cristiana. Dice el libro de los Hechos que se llamaban los del camino. En cumplimiento de las profecías y de las promesas de Isaías. Entonces, dice que aquí hay un camino de santidad. Ok, ahora ese camino que va a pasar, acompáñame ahora a Salmo 1. Salmo está antes de Isaías, así que unos libros antes te encuentras el primerito de los salmos. Son 6 versículos. Lo voy a leer yo en NBI.
Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Es lo que te digo, que hay caminos, hay diferentes propuestas, pero no todos son evidentemente verdad, nada más hay un camino que es verdad. Ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. Y ojo con esto que está diciendo, porque ahorita con base en esto vas a entender mucho de esto que está diciendo, presta más atención. Cuando dice el Salmo 1, no cultives esto, sino que en la ley del Señor se deleita, entendiendo en la Biblia, tu palabra de Dios, se deleita ahí como día y noche medita. Meditar es el verbo en el original es rumiar. Quiere decir que tenemos que estar alimentándonos constantemente de la palabra. No podemos hacer del domingo la única fuente de nutrición del espíritu. Si no, nada más vas a comer una vez a la semana. Eso no es correcto. Necesitamos constantemente ir a la palabra. Y dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuando hace, prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Y versículo 6 me encanta. Porque el Señor cuida el camino de los justos. Mas la senda de los malos lleva a la perdición. ¿Te acuerdas lo que dice Proverbios 16:25? Ya meditarás con ellos en la semana, pero Proverbios 16:25 dice así. Esta te lo deberías de aprender de memoria, te serviría muchísimo también aprendernos esos versículos de memoria. Y dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Es lo que te decía con el colorcito azul, que son caminos que aparentan cuestiones rectas, pero son caminos de muerte. Y entonces, Salmo 119, perdóname, me voy a haber quedado en Salmos, pero también Salmo 119, nada más te los voy a dar como referencia ya ahorita para que tengas tu claridad. El Salmo 119 dice, versículo 1, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Entendiéndose que los caminos de Dios no es que tengas multiplicidad, sino hace referencia simplemente a que tengas un elemento de obediencia, nada más hay un camino. Tú has establecido tus preceptos para que cumplan fielmente cuando deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenza cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón. Cuando aprenda tus justos juicios, decreto cumpliré, no me abandones del todo. Y se sigue el Salmo 119. De forma que, si estamos revisando esto, hay un elemento que tú y yo tenemos que comprender en esta cuestión de del camino y de las cosas para prestar atención. Entonces, atento. ¿Cómo le hago entonces para prestar atención? Número 1, ponlo en tu mente. Ponlo en tu mente. Ponerlo en tu mente va a hacer que estés meditando constantemente las verdades de Dios en tu vida. Número 2, cree. Cree. Porque es importante. Tú puedes, fíjate esto, no se puede creer en la Biblia sin conocerla. Es imposible eso. Pero sí se puede conocer la Biblia sin creer. ¿Me explico? Entonces, ponlo en tu mente y después cree. Y número 3, te lo acaba de decir los salmos y lo que acabamos de ver, pero ahorita lo vamos a ver con un versículo que te va a dar, espero yo, más argumento. Obedece. Obedece. Entonces,
Fíjate esto, acompáñame a Filipenses capítulo 4. Filipenses es un libro del Nuevo Testamento. Aquí están en casas. Los que tienen electrónico lo van a encontrar más fácil, pero Filipenses es un libro extraordinario. Es el único libro del Nuevo Testamento en donde Pablo no exhorta a la iglesia como tal. No hay exhortación. Es un libro verdaderamente increíble. Y en el capítulo 4, versículo 8, dice así, nada más que se los quiero leer dice así. ¿Es Filipenses qué, perdón, Jacobo? Puse el Salmo 119 y este es Filipenses 4, 8 y 9. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente que merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Esto es lo que en términos de Pablo sería más atento. Más atento. Porque te pone una serie de categorías en donde dice que todo esto, cuando dice considero es piensa. Piensa. ¿En qué? En lo verdadero. Luego en lo respetable, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo digno de admiración. Todo lo que sea excelente merece. Presta atención, o sea, piensa en eso. Ponlo en tu mente. Después, ponlo en práctica, de forma que lo has creído y vas a obedecer. ¿Cómo le voy a hacer para ponerlo en práctica para obedecer? Pon en práctica lo que de mí has aprendido, recibido y oído y visto. Eso significa pon más atención. Tienes que fijar lo que estás escuchando. Tienes que fijar lo que estás pensando. Cuidado con lo que estás viendo. Pero básicamente hay dos cosas que si pudiéramos decir es, cuida primero tu mente, esto, después vas a ir creyendo poco a poco, conforme vas caminando en el conocimiento y en la relación de la palabra y la iglesia, las cosas, para que al final puedas obedecer. No es porque obedecemos como tenemos la gracia, es porque tenemos gracia, obedecemos. ¿Sí estoy siendo claro con eso? La obediencia no es el mecanismo para llegar a Dios, es por el Dios que tenemos que respondemos en obediencia. Entonces, preguntas para que tú puedas responder ahorita en tus grupos y vas a tener que tomar un tiempo de reflexión y que me gustaría que meditaras en la semana respecto de lo siguiente. Las dos etimologías que decíamos del verbo perder el rumbo era un vaso que se agrietaba o literalmente perder el ancla, ¿no? Pero la pregunta es esto, todos en nuestra mente perdemos de alguna manera el rumbo, eso es una verdad. O sea, no del Doni, sí. Pero vas a ir como cuidando algunas cosas. La pregunta es esta. ¿Cuál es la grieta por la cual algunas cosas de tu fe se va vaciando? Tus convicciones, tu doctrina. ¿Cuál es la grieta? Sean cuidadosos ahorita en cómo rindan cuentas, etcétera, pero espero que si en este momento, esta semana, conforme vayas analizando estas preguntas, Dios te revela y te muestra pecaminosidad en ti, por favor, ya sea que busques a uno de los líderes de las casas o conmigo, está Leonardo, está Beto, están los diferentes líderes, o sea, confiesa tu pecado, llévalo a la luz. ¿Cuál es la grieta en términos de tu fe? Número 2, diría el Salmo 1.
es el deleite de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces, cuando te decimos ponlo en tu mente, la pregunta que tú tendrías que hacerte es esta, y vas a tener que también responder. ¿De qué estás llenando tu mente? Hay momentos en cuando empieza la prueba o la tentación, la amenaza, agresividad, seducción, como quieras las categorías. El tema es que, de todos modos, cuando estamos en prueba o cuando viene una tentación, nosotros respondemos en nuestra mente y empezamos a pensar cosas. Y es ahí donde tú tienes que saber de qué estás llenando tu mente. O cuando estás a solas, ¿no? Cuando dices, aquí nadie me ve, déjame, puedo llenar mi mente. O cuando vas a ver una pantalla, sabes que no tienes que verla por lo que vas a ver, etcétera. ¿De qué estás llenando tu mente? O cuando tienes pensamientos que te van a llevar literalmente a transgredir y a pecar y a ser desobediente a Dios, como vamos a ver el próximo domingo en los demás versículos. Y número 3. Pregunta número 3. ¿Qué te falta creer? O dicho de otra forma, ¿en qué te falta obedecer a Dios? ¿Y por qué la pregunta la hice así? Aquellas cosas en las que no estás obedeciendo a Dios es porque todavía no le crees. ¿Puedes creer en Dios? Lo que te estoy preguntando no es si es que sí creo en el Señor, qué bueno que crees en el Señor. Aquellas cosas en donde todavía tu corazón no está transformado es porque todavía no le creemos a Dios. No es que no creas en Dios, es que en esa área de tu corazón no le crees a Dios. Si no, ya hubiéramos transformado nuestra forma de vivir. Déjame orar y nos vamos a grupos pequeños. Amado Dios, primero perdónanos, Señor, porque hay una serie de cosas que necesitamos reconocer y necesitamos nosotros plantearnos a fin de que podamos ser sinceros, honestos con nosotros y con nuestro corazón, para que cuando confesemos contigo nuestra realidad, evidentemente tú la conoces, pero estemos en las mismas dimensión de vulnerabilidad y transparencia. Porque entonces, si llegamos contigo, Señor, guardando secretos, ¿qué sentido tiene buscarte, como dice bien tu palabra? Así que primero perdónanos, Señor, nuestra desobediencia o nuestra falta de fe. Segundo, ayúdanos a revelar, como bien dice el salmista, Señor, que le ayudes en la profundidad de su corazón, de su espíritu, a que él encuentre estos deseos, estas pecaminosidades que están ahí, en donde no están buscando obedecerte, pero que sean reveladas de tal manera que él pueda comprender que necesita transformarse y que está haciendo algo que agrede tu gloria. Así que, Señor, necesitamos de tu espíritu. Sin él es imposible. Pero también confirma nuestra fe. Y gracias, Señor, porque podemos dar testimonio. Trofeos de gracia tenemos muchos de nosotros, historias, anécdotas, situaciones, recuerdos, etcétera, en donde podemos estar seguros, en donde nos has transformado y donde vas siendo el gran confirmador de tu amor. Eres bueno, Dios. Eres verdaderamente bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Señores, vámonos a grupos, vamos a discutir. Revisen, sean cuidadosos. No se trata de que todas estas cosas, sé cuidadoso, sobre todo en los grupos, en lo que van a decir. No lo tomes como una honestidad radical. Revisen muy bien con quién lo van a hacer, etcétera. Y si necesitas algo, más allá de abrirlo, exponerlo, porque es algo íntimo y necesitas ayuda, una consejería y todo, al final, por favor, puedes pedir una cita, una consejería, etcétera, ya podemos ayudarte a trabajar esos temas. Nos vamos a grupos pequeños, Leo, cuando tú digas. Listo. Canelo, tú te llevas un grupo, Tofi te llevas un grupo, está Hugo, Jacob va a estar ahí, Pony, va a estar Beto y el Arqui. ¿Listo? Van a recibir las indicaciones. Listo.